Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a la clase correspondiente a la cuarta semana de la unidad número 4. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas Buenas noches, noches. Lince. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Wilson? Buenas noches. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches. Alexandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Edison, Buenas ¿cómo noches, está? licenciado. ¿Cómo está Claudio? Muy buenas noches. Cristian, muy Buenas buenas noches, noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase en cuanto a los horarios, obviamente de cortes de energía eléctrica nos permite. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana correspondiente a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentando el material de apoyo que ustedes pueden observar en su pantalla y vamos a iniciar justamente con el tema que se ha planificado para esta semana, que es la sociedad feudal. Y más adelante, en la siguiente etapa de nuestra clase, en la parte 2 nosotros vamos a ver qué es el feudalismo, en qué consiste, cuáles son las características fundamentales en función de esta determinación de organización social. Vamos a iniciar hablando sobre la sociedad feudal y vamos a hablar sobre la Edad Media, justamente donde nace todo este precepto de nueva organización de administración económica de los estados. La Edad Media o Medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluye con el descubrimiento de América en el año 1492. Dentro de estas características vamos a analizar la primera etapa justamente de este proceso. Por supuesto, tan largo periodo, 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición, algunos la llaman la Alta Edad Media. Durante ella, el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma misma perdió su periodo como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión de poder, no había mando centralizado, las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el miedo y los otros o el deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido los principios del derecho y organización que ellos obviamente impusieron durante esa primera etapa. En cuanto al imperio carolingio, que prácticamente es parte fundamental y que fue el eje fundamental de la estructuración del imperio romano, esta larga fase de luchas constantes tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder de la tribu de los francos en el año 768. Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificado bajo su mando o prácticamente toda Europa. Lo más difícil de conquistar fueron los sajones, que vivían al norte de la actual Alemania, los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano. Germánico Carlomagno impartió leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres. Por eso se les reconoce hoy como una suerte de padre de Europa. Pero 100 años después no existía ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores. Obviamente el imperio romano y el imperio carolingio obviamente se fueron debilitando periódicamente justamente por ese problema, que estos imperios estaban dedicados al 100% a conquistas y por ende la mayoría de estas conquistas se los desarrollaron de forma violenta. Siempre vivían en constantes pleitos, en constantes batallas.
De estos procesos nace esta determinación de los señores y también de los siervos. Vamos a ver en qué se determinó. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio, no eran propietarios de la tierra que trabajaban, ni podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que les fijare y estar listos a tomar parte de su ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. Ese era el modus operandi o la estructura en la cual obviamente se estructuraba los señores sobre los siervos durante esta época de estructuración del dominio feudal. Esas eran las características propias de esta determinación. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, los que permanecían llenos de agua como mecanismos de defensa. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo. En caso de ataque, los siervos con su familia se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. Prácticamente donde hemos visto todo este proceso, justamente en las famosas películas, obviamente, de los caballeros de armadura, donde habían reyes, habían castillos. Ahí nosotros podemos ver justamente todo este proceso que estamos viendo dentro de este capítulo. La sociedad feudal era jerarquizada, con funciones específicas para cada estamento social. Por ejemplo, los monjes rezaban, los señores hacían la guerra y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunas de las cuales eran verdaderas ciudades-estado, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y artesanos, capas de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron poder, quedándose con funciones en el mayor de los casos de coordinación. En latín llamaban al rey premium inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales. Monjes y catedrales en todos estos siglos, poquísimas personas sabían leer y escribir. Había un alto nivel de analfabetismo. Producto de la ignorancia, había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas de la cultura, perdón, de la agricultura, de la horticultura y de la ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo romano y luego en la Baja Edad Media de estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes se llamaron benedictos. De ahí obviamente procede esa determinación. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copilaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo que los monjes que se presentó o obviamente que se preservó una parte de los pensamientos y de las palabras de los griegos y los romanos, otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana, parecidos obviamente a los monjes cristianos. Prácticamente este es el proceso en el cual se desarrolló todo este proceso justamente de la Edad Media,
y obviamente justamente todo este proceso de evolución de la sociedad feudal. Para muchos de ustedes y para algunos, los que obviamente nos encanta el cine, nosotros dentro de la recopilación que hemos hecho de este proceso, habrán podido darse cuenta que sí, específicamente toda esta parte nosotros ya la hemos visto en determinadas películas. ¿Qué es lo que van haciendo? Prácticamente van recopilando todo lo que ha pasado y todo lo que se ha estructurado durante toda la historia y lo van recreando a través de escenas a la pantalla. Vamos a ver un poco más justamente sobre la sociedad feudal. Vamos a ir reforzando los conocimientos en función del feudalismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de esta determinación. Obviamente que fue el traspaso de poder desde los señores hacia los feudales, desde los reyes, los emperadores, hacia este nuevo proceso de organización y de orden mundial que fue el feudalismo. Pero, ¿qué es el feudalismo? Vamos a ver aquí un poco más estilizado, un poco más conceptual de qué se trata el feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo IX hasta el siglo XV estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico, pues la sociedad era al 100% analfabeta y obviamente solo estaba dedicada a la conquista y a la guerra. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos que tenían una relativa independencia del monarca. Pero estaban supeditados obviamente por su rey, con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos para que pasaban de generación en generación. Eso quiere decir que los títulos, los cargos, eran 100% heredados solamente a su familia. ¿Qué era el feudo? En total, vamos a ver un poco más determinante, ¿qué era el feudo? La palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo era un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar, a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o también de su producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Todavía había prácticamente un cambio solamente de nombre en función del proceso de esclavitud. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal. ¿Dónde se originó el feudalismo? Vamos a ver cuál fue el origen del feudalismo. El feudalismo surge o se origina, en primer lugar, con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre sus pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de las estructuras feudal, en la que vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros del castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino de la tierra. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y a la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de su estructura, impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde el castillo que fue erigido como nuevo símbolo de poder. Aquí nosotros ya vemos un poco más claro cómo fue la transición del poder, obviamente, desde los monarcas hacia los feudales, cómo prácticamente hubo este proceso de recesión, de transición en cuanto al poder.
En cuanto a las características del feudalismo, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de esta forma de administración política. Entre las principales características del feudalismo se puede destacar y mencionar el surgimiento de la relación del vasallaje entre el señor feudal y sus vasallos. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferentes: la nobleza, el clero y el tercer estado o el estado llano. La construcción de castillos amurallados, una economía basada en la agricultura y la ganadería, las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos, la Iglesia Católica como una gran fuente de poder y la descentralización del poder político. Esas fueron las características más preponderantes en función de la aplicación del feudalismo como nuevo orden social. En cuanto a las clases sociales en relación al feudalismo, durante el feudalismo, las clases sociales eran estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos. Dentro de esta estructura, que era piramidal, podemos destacar las siguientes clases sociales. Por ejemplo, la nobleza. La nobleza estaba formada por la realeza y los señores feudales. Tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estatus por linaje, solo por linaje, eso quiere decir por descendencia. En relación al clero, el clero estaba formado por religiosos que representaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y o sociales y tenían determinados privilegios. Y el tercer estrato, formado por la mayoría de la población ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y también burgueses. Como todo estamento, como toda estructura social, obviamente el feudalismo tuvo su fin. Y vamos a ver a continuación cómo se desarrolló justamente esta etapa, la cual obviamente les conllevó a la desaparición. El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que lo llevaron a su fin, entre las que podemos destacar, por ejemplo, el surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía formada por hombres libres, pero no nobles. Otra de las características, la disminución demográfica. La población disminuyó producto de las pestes y las guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible. Otra de las características que llevó al fin al feudalismo fue las nuevas formas de desarrollo económico. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, que también hemos de ver en clases anteriores, siguientes. La disconformidad de los campesinos, la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola de la época y la baja de la población generaron la merma de fuerza, obviamente, laboral disponible para el desarrollo de todos los procesos. Y por último, el crecimiento de las ciudades. Las urbes crecieron a las personas, obviamente recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal. Eso fue obviamente, y esto generó una serie de problemas, una serie de hacinamiento en las grandes ciudades y obviamente esto generó obviamente la incidencia también sobre la aparición de la pobreza, la mendicidad y otros problemas sociales que se fueron desencadenando. Entonces, en este tema nosotros hemos podido observar, hemos podido ver algunas de las características más preponderantes en función del feudalismo, cómo se fue desarrollando su concepto mismo, en qué consiste el feudalismo. Ustedes tienen toda la información pertinente en función de este tema. Les recuerdo, mis queridos amigos, que en función de las actividades que hemos podido explicarles hasta la presente clase, es lo que ustedes tienen, obviamente planificado y estructurado los test correspondientes al final de esta unidad. Así es que por favor sigan revisando todos los temas, todas las clases, sigan revisando, sigan viendo, sigan estudiando para que no tengan ninguna dificultad
el momento de rendir o de presentarse a la prueba. Así es que, mis queridos amigos, queridos señores, por favor, si ustedes, obviamente ustedes ya tienen calificados la mayoría de los deberes, por favor, cualquier inquietud que ustedes tengan, les vuelvo a recalcar. Si ustedes tienen alguna dificultad en función de tareas que tienen menor a 7 puntos, ustedes tienen la obligación de repetir esas tareas para que puedan, obviamente, mejorar, corrigiendo los errores que hayan cometido. Eso les va a permitir a ustedes subir el puntaje. Si ustedes no desarrollan esas actividades, obviamente, ustedes se van a quedar con la nota que están y al final van a tener dificultades. Recuerden que yo siempre he ido revisando cada una de las tareas y he ido calificando en función de qué es lo que han hecho y la calidad de tarea que ustedes han presentado. Les recuerdo una vez más que ustedes les bajaron el número de tareas, solo tienen 2 y por ende esas 2 tareas tienen que estar hechas tal cual se les solicita, cumpliendo revisando y cumpliendo lo que es la rúbrica de calificaciones que tienen en función de cada una de las tareas. Así es que por favor, señores estudiantes, revisen una vez más, cumplan con todas las obligaciones, pues ya entramos a la recta final de este proceso educativo. Estamos ya esta es la última semana de la unidad número 4. La próxima semana ya estaremos viendo lo que es la unidad número 5 y por ende, obviamente, estaríamos entrando ya a la recta final. Moniquita, dígame en qué le puedo ayudar. Buenas noches, Lice. Verá, yo estaba revisando las notas, como dice usted. Yo recién el 6, creo que era de diciembre, subí las 2 últimas tareas que corresponden a sus materias, pero vi que no estaban calificadas. El 6 de diciembre. Ajá. ¿Y hasta cuándo ustedes tienen la rúbrica de calificaciones que subieron? O sea, teníamos hasta el 30, pero yo, la Ah, verdad, ya. Entonces, o sea, sí le soy sincera, o sea, yo le subí bien tarde ya. por esa misma razón, su tarea no se encuentra calificada de sus compañeros, los que han subido a tiempo hasta el 30, obviamente ya tienen Ujú. calificada. Pero eso no significa que usted En- se va a quedar sin nota. Hay un proceso, y ya vamos como ya entramos a la última unidad, a la unidad número 5, hay un proceso que se llama el barrido de plataforma. En el barrido de plataforma yo voy calificando todas las tareas, pero la única consideración es que usted ya no va a tener la oportunidad de pronto si saca mal la nota de volver a repetir, porque obviamente ya no le va a quedar tiempo. Así es que Ok, por favor, yo sí el hecho que ahorita digan que no han podido subir, que está de pronto muchas tareas, ya no hay excusa alguna porque se les bajó. Antes tenían 4 tareas y ahora ya solo tienen 2 tareas por unidad. Eso quiere decir que ustedes al menos tienen 15 días por cada una de las tareas. Entonces, tienen el tiempo suficiente para cumplir a tiempo. Entonces, sí conmino, les invito a que traten de hacerlo de forma oportuna. Pero sobre todo tienen que estar atenta porque voy a hacer lo posible. Como nosotros somos virtuales, no tenemos vacaciones y vamos a continuar trabajando normalmente en los horarios de clase normales, yo voy a hacer lo posible por ver si en esta próxima semana, máximo hasta el día jueves de la otra semana, yo ya le trato de hacer un barrido o de todas las tareas que ustedes tienen ahí. Y así es que ahí tiene que estar atenta. De pronto tiene mala nota, que lo vuelva a repetir. De lo contrario, es que tiene una nota aceptable, en buena hora. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con cada uno de ustedes el desarrollo de la presente clase. Recuerden, sigan cumpliendo con todas las obligaciones que ustedes tienen. No me despido y más bien les invito a continuar en el proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora correspondiente a inglés. Hasta luego, Lisa.